Gracias, buenos días. Tengo algo para ustedes que se les hizo tarde para comprar sus regalos de Navidad. Tengo un par de estos libros que se llama El Cordero. Lo tenemos disponible para la congregación. Es una herramienta evangelística que habla acerca de Jesús de Génesis a Apocalipsis y está hermosamente ilustrado, tiene fotografías y es bien simple para que los niños puedan entender. De hecho es para niños, pero es bueno para todas las edades. Y hay una edición más pequeña que se llama ¿De qué se trata la Navidad? Y es un excelente regalo de Navidad. Y es una herramienta evangelística. Y tiene el mismo mensaje, las mismas ilustraciones. Y tengo aquí la versión en español, El Cordero. Y si ustedes prometen darlo a alguien, regalárselo a alguien, pueden llevárselo gratuitamente. Pero si lo quieren para ustedes mismos, pues hay una, y si ustedes gustan donar algo, pues también se aceptan donaciones. Así que, feliz Navidad. No quiero olvidarme de que estamos en esta época del año. Y por eso es que tengo un mensaje navideño, un mensaje que se enfoca que va a hablar acerca de lo que sucede en nuestro mundo por causa de la Navidad. Y quiero animarlos con este mensaje. Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de Jesucristo, porque tú amaste tanto al mundo que nos diste a tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y podemos testificar la forma en la que tú nos has transformado, Señor, y que ya no estamos en tinieblas, y por eso te alabamos y te bendecimos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Por eso queremos enfocarnos en este regalo que nos diste en Navidad y en el impacto que ha sido para nuestras vidas. Y yo te ruego, Señor, que nosotros podamos regocijarnos y deleitarnos en ti, Señor, y que tú nos envíes de este lugar con buenas nuevas a este mundo que está en tanta necesidad de ti, Señor. Te ruego que hables a través de mí, porque yo dependo de ti. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad que se consideró por mucho tiempo una nación cristiana. Sin embargo, en las últimas décadas cada vez se ha hecho más hostil hacia el cristianismo. Y esto lo vamos a ver en la Biblia, como ya se profetizó que así iba a ser en los días anteriores a que Cristo regresara. Hubo varias filosofías que han influenciado nuestro mundo, como el marxismo, por ejemplo. Y dicen que ellos, por ejemplo, dicen que el pensamiento cristiano es opresivo y anticientífico, y que nuestra fe está retrasando a la humanidad, y que por eso deberían de deshacerse de la religión cristiana. Pero
Yo los invito a mirar la historia y se pregunten ustedes mismos si realmente la cristiandad ha sido opresiva, anticientífica y ha evitado el avance de la humanidad. Así que hoy vamos a ver precisamente qué clase de influencia tuvo Jesucristo en este mundo. Y vamos a ver al final de este mensaje que hay muchas razones para celebrar a Cristo. Vamos a empezar con Génesis capítulo 22, verso 15. Tenemos una promesa aquí hecha por Dios. Fue hecha por Abraham. Fue hecha a Abraham. Abraham estaba dispuesto a ofrecer su hijo Isaac como sacrificio a Dios, pero Dios lo detuvo antes de que concretara la acción. Y entonces leemos en Génesis 22, 15. Entonces el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos. Esta es la parte en la que quiero que nos enfocamos. Porque me has bendecido, tú serás bendición para todas las naciones. En esta promesa, en la simiente de Abraham, estaba contenida la promesa de enviar a Jesucristo a todas las naciones. La promesa de Dios era que todas las naciones del mundo experimentaran bendición a causa de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo cuando Él vino a este mundo? Él dijo: he venido para darles vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Él vino para que tuviéramos vida en abundancia. Y la mayoría de la gente no se da cuenta de la verdad de esta promesa, de cómo se ha cumplido esta promesa de una manera tan grande. Ha impactado al mundo la salvación del pecado de este mundo, que va más allá de lo que pensamos, porque no es solo para los cristianos que han creído el mensaje de salvación. Ellos obviamente han sido bendecidos por el advenimiento de Cristo en la Navidad, pero ellos han sido de bendición para otros también. Nosotros vivimos en una cultura que no puede pretender que Cristo nunca existió. Pero vamos a imaginarnos qué sucedería si Cristo no hubiera venido a esta tierra. Si pudiéramos regresar al pasado y remover esa parte de la historia de la venida de Cristo. ¿Cómo sería el mundo si Cristo nunca hubiera nacido? ¿Y cómo se vería nuestro mundo si hubiéramos removido a Cristo y toda la influencia y los valores que Cristo dejó? Y yo pienso que nosotros estaríamos en la era de, medieval. No hubiéramos avanzado tanto, porque el Señor impactó la vida de la sociedad, del mundo, con sus valores y con todo lo que Él tocó. Todo lo que Cristo toca, lo transforma. Y todo es transformado desde entonces. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Jesucristo impactó el valor de la vida humana. Antes de que Cristo viniera a la tierra,
nosotros, bueno, aquí en la tierra, la vida humana era algo sin valor a los ojos del hombre. En la cultura griega y romana, en la cual Jesucristo nació, el aborto era algo muy común. Era común abandonar bebés que no se querían. Si los bebés tenían algún defecto o no, o eran pobres y no podían cuidar al bebé, era muy común dejar al bebé abandonado para que las bestias del campo lo comieran o el bebé muriera de hambre. Vamos a Mateo 2, 16, donde hay otro ejemplo de este ambiente en el que se vivía, donde no apreciaban la vida humana. And he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts from 2 years old and under, according to the time which he Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Los niños tenían un valor muy pequeño, y las mujeres igual, y los ancianos, y los enfermos, y los discapacitados no tenían ningún valor delante de la gente. Pero Dios, a través de Jesucristo, dejó muy claro que todas estas personas son hechas a la imagen de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y a todas las secciones de la sociedad el Señor los levantó. Y, por ejemplo, los sacrificios de niños, el aborto, la esclavitud, el suicidio, el abuso de mujeres, todo eso todas esas cosas eran comunes en esos tiempos. No había ningún valor para la vida humana. En 1844, H.L. Hastings visitó las islas Fiji. Este era un hombre americano que fue a este lugar y vio que la vida no valía nada en ese lugar. Podías comprar un hombre por $7, o por el mismo precio podías comprar un rifle. Era más barato comprar una persona que una vaca. Eso es lo que escribió este hombre en su diario. Él regresó muchos años después, porque la primera vez que fue él era un jovencito, pero después de un tiempo, cuando ya era un adulto, él vio que la vida humana había subido de valor, porque cuando él regresó se encontró que ya no podías comprar un ser humano por $7, o ya no lo podías golpear o comer. De hecho, no podías comprar a nadie por $7 millones. Había cambiado dramáticamente las cosas en las islas Fiji. ¿Por qué? Porque 1,200 iglesias cristianas habían traído el evangelio a este lugar, y ahora ellos sabían que Cristo había comprado la vida del ser humano con su sangre. Ahora, imagínense, este tipo de situación había sucedido por tanto tiempo, y ahora que los cristianos habían llegado, había cambiado. De la misma manera,
En el mundo occidental, or women would enjoy las cosas cambiaron education, porque tenemos a Cristo. that you enjoy today. De hecho, Even las today, in mujeres, parts por of the world where the ejemplo, gospel is no shut out, tendrían life has todas las little value. libertades que Today ellas in the Western pueden Christianized tener, world, as people abandon their Judeo-Christian heritage, porque life is Cristo again becoming cheap in their puso en un eyes. lugar especial a toda la sociedad, a toda la sociedad por Christ is igual. being pushed out of our society. Human ¿Qué hubiera trafficking, pasado si euthanasia, Jesucristo terrorist no attacks hubiera on venido innocent al civilians, mundo? and a Pues growing sinister effort habrían to depopulate the cosas earth como el aborto, as como Christ is el being tráfico de pushed into personas y cosas por el Prior to the estilo. coming of Jesus Antes Christ, de la venida de Cristo, with one little exception, the nation con of una Israel, sola outside of excepción Israel, que there es la was nación de no Israel, such thing no as había organized charity and compassion for the poor. caridad ni The followers of Jesus organizaciones Christ de established a compasión para pattern los of pobres. compassion and mercy that is copied Los seguidores de worldwide. Cristo establecieron Almost all of the este world's charitable patrón relief organizations have de Christian compasión roots. para Almost all of para las gentes. Casi todas las organizaciones that are not de ayuda que conocemos han sido fundadas por cristianos y las que no son cristianas están copiando el modelo. and still do Los seguidores de much more Cristo than han any hecho other y group todavía in history hacen to alleviate más que poverty cualquier otro and grupo care en la for the historia para aliviar la pobreza y cuidar a los Jesus came, necesitados. education Antes was de que available Jesucristo only for the viniera elite. a este But mundo, Christianity brought education for everyone. la educación Most of the solamente world's estaba languages were first set disponible to para writing aquellos que tenían by dinero, Christian que podían missionaries pagar por in ello, order pero that the people they were los reaching cristianos could read trajimos the Bible educación for para themselves. toda la The gente. printing press, considered Por the ejemplo, greatest invention of muchos all de los times grandes in terms inventos of de its todos los impact on the tiempos world, fueron was avanzados invented by a o Christian inventados por los named cristianos. Johann Por ejemplo, Johann Gutenberg inventó la imprenta para imprimir Biblias. Ese era el propósito que él tenía en su corazón para inventar la imprenta. Muchos de la educación en los países del tercer mundo han sido provistas por misioneros cristianos en los últimos 200 años. De las más grandes universidades en el mundo, 122 de las 123 que existieron al principio fueron fundadas por cristianos. Si Jesús nunca hubiera nacido, muchos de nosotros seríamos personas sin educación y letrados. Muchos empezaron a enseñar a leer a los demás para que la gente pudiera leer la palabra de Dios y pudieran encontrar libertad en la palabra. Jesucristo es el más grande emancipador en la historia del mundo, porque el Evangelio se trata precisamente de eso, de traer libertad al mundo, a un mundo que está oprimido por Satanás. En Lucas capítulo 4, verso 18, vamos allá, Jesús declara su misión. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado o me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El propósito del ministerio de Jesucristo era liberar a aquellos que estaban oprimidos, liberar a aquellos que estaban en opresión física, por ejemplo, con discapacidades y todo eso, pero sobre todo al que estaba oprimido por el pecado. Aquellos países en el mundo que han disfrutado de libertades, de libertad de expresión, por ejemplo, fueron influenciados por el Evangelio de Cristo. Si Jesucristo no hubiera venido al mundo, no hubiera democracia en el mundo, la mayoría de las naciones serían gobernadas por dictadores y tiranos.
Pero el Señor ha influenciado a las sociedades para tener libertades y ahora, antes de que el Señor regrese, podemos ver cómo muchas de esas libertades están siendo tomadas nuevamente por tiranos opresivos en muchos lugares del mundo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Las mayores contribuciones a la ciencia y desarrollo científico se han hecho precisamente por cristianos. Hoy en día vemos que muchos científicos le han dado la espalda a Jesús y se han convertido en ateos, en evolucionistas y se burlan del cristianismo y de la creación de Dios. La verdad es que los cristianos que creen en la creación inventaron la ciencia, porque si no hubiera sido por la influencia de Cristo en las mentes de sus seguidores, no habría ciencia ni tecnología como la conocemos hoy. Todo lo que estudiamos en la escuela es una exploración de una forma o de otra de cómo Dios creó este mundo, cómo Dios creó el lenguaje, cómo Dios creó todas las cosas. Es una exploración para descubrir a Dios y cómo Dios guía estos descubrimientos científicos. Aquí hay un ejemplo de algunos de los creacionistas, científicos que creen en la creación y que fundaron ramas de la ciencia. Por ejemplo, cirugía antiséptica, fundada por Joseph Lister. Bacteriología, por Louis Pasteur. Cálculo y dinámicas, Isaac Newton. Mecánica celestial, Johann Kepler. Química, Robert Boyle. Ciencia computacional, Charles Babbage. Electrónica, John Ambrose Fleming. Electromagnética, Michael Faraday. Astronomía galáctica, Sir William Herschel. Genética, ginecología, química isotópica, historia natural, oceanografía, etcétera. En orden alfabético, todas estas cosas las han descubierto cristianos. Hidrostática, por ejemplo, Blaise Pascal. Y la lista sigue y sigue. Todas estas personas fueron personas que creían en la Biblia, personas que creyeron en Jesús. Pero los evolucionistas han tratado de pervertir todo esto. Si Jesucristo no hubiera nacido, no tendríamos tal vez electricidad, ni conduciríamos automóviles, ni trabajaríamos con cosas electrónicas o miraríamos televisión. Si Jesús no hubiera nacido, no habría computadoras, ni teléfonos inteligentes, ni medicina moderna, ni hospitales. Es interesante que fue la Reforma Protestante la que buscó que la Biblia fuera puesta en cada persona, que cada persona tuviera una Biblia y pudieran aprender a leer para leer la Biblia. Vamos al Salmo 119, 97. Vamos a ver cómo es que los cristianos que creen en la Biblia, en Jesucristo, tuvieron esas raíces científicas en ellos. Salmo 119, 97. Este salmo habla de cómo el conocimiento de la palabra de Dios afecta nuestra sabiduría, nuestra creatividad, nuestro conocimiento. Dice el Salmo 119, 97.
cuánto amo tu enseñanza. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos son míos para siempre. Está hablando de la palabra de Dios. A eso se refiere. Me han hecho más sabio que mis enemigos. A través de la palabra de Dios, yo tengo más sabiduría que mis enemigos. Entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandatos. Entiendo más que los ancianos porque obedezco tus preceptos. He alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. Y fíjense esto último, no me he apartado de tus decretos porque tú eres quien me enseña. Tú eres enseñado por Dios cuando estudias la palabra, cuando lees la palabra, te conviertes en un estudiante de Dios. Y no puedes tener un mejor maestro que Él. No puedes tener una mejor educación que esa. Jesús también trajo bendición tremenda a nuestra salud. Él ha sanado constantemente a través de su ministerio a los enfermos. Y cuando Él es el que gobierna nuestras vidas, Él nos dirige a una vida saludable. La mayoría de las instituciones caritativas a través de la historia, por ejemplo, la Cruz Roja, los hospitales, orfanatorios, albergues, todo eso fueron fundados por cristianos. There are no known hospitals. This is from one source that I was reading, his research. Estaba yo leyendo precisamente que James Kennedy escribió que él no sabía de algún hospital o orfanatorio o alguna institución caritativa que hubiera sido fundada por agnósticos o ateos. Todas estas instituciones han sido fundadas por cristianos. La influencia de Jesucristo ha elevado grandemente nuestro estándar moral alrededor del mundo. El mundo romano en el cual Jesucristo nació era pagano y estaba caracterizado por inmoralidad sexual y perversión, fornicación, adulterio, sexo grupal, homosexualidad, bestialidad, incesto, aborto, sacrificios humanos, abandono de niños y así por el estilo. Y esto era muy común en los imperios romanos y griegos. Y lo vemos que así eran la mayoría de las sociedades paganas. La influencia de Jesucristo ha hecho más para elevar los estándares morales que cualquier otra cosa en la historia de la humanidad. Si Jesucristo no hubiera venido al mundo, los británicos anglosajones tal vez todavía estarían bebiendo de los cráneos de personas como lo hacían antes de que el evangelio los alcanzara. Tal vez los alemanes serían bárbaros y los escandinavos tal vez seguirían aterrorizando al mundo como los vikingos lo hacían antes de que el evangelio les alcanzara. Tal vez las tribus de África, de Asia y de Sudamérica todavía comerían carne humana y harían sacrificios humanos. Pero Jesús vino y elevó la vida en el mundo. Su influencia cambió al mundo. Pero tristemente, mientras nuestro país sigue rechazando a Cristo y cancelando su influencia en nuestra sociedad, todas estas cosas buenas se están perdiendo. En el siglo XIX, Charles
Bradlaugh, un ateo prominente, retó a un hombre cristiano a un debate. El cristiano Hugh Price Hughes era un hombre que ganaba almas para Cristo. Hughes le dijo a Bradlaugh, el ateo, que podía tener un debate, pero solamente con una condición. Entonces, este ateo reta al cristiano acerca de cuál punto de vista del mundo era el correcto. Entonces tienen este debate con una condición. Hughes le dice, te propongo que cada uno de nosotros traiga una evidencia concreta de la validez de nuestras convicciones en forma de hombre o mujer que haya sido redimido de las vidas de pecado y de vergüenza en las que vivían solamente por la influencia de nuestra enseñanza. Yo traeré cientos de estas personas que van a testificar cómo Jesús ha cambiado sus vidas de una forma dramática y tú vas a hacer lo mismo. Hughes entonces dijo, bueno, si no puedes traer 100, entonces trae 50, y si no puedes traer 50, trae 20. Bueno, finalmente se la dejó bien fácil, trae solamente una. Entonces el cristiano va a traer 100 y el ateo va a traer una nada más. ¿Y el ateo qué creen que hizo? Decidió retirarse de este reto. How different would it be if Jesus had never been born? Many of you can think of how Muchos. life is because Jesus was born. You know, you had a before and an after. Not before Jesus was born. Muchas personas han sido cambiadas por la influencia de Jesucristo. But how different? Think about your family. Fíjense, por ejemplo, en su familia. ¿Cómo sería su familia si Cristo no les hubiera dado una vida nueva? Si Cristo no les hubiera dado valores nuevos. Phillips Brooks, el autor de ese villancico navideño, Pequeña Ciudad de Belén, escribió un tributo a Jesús. Y escribió esto. Jesús nació en una villa oscura. Fue hijo de una campesina. Creció en una villa pobre. Trabajó allí como el hijo de un carpintero. Hasta que tuvo 30 años, él por 3 años fue un predicador itinerante, nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia o tuvo una casa, no fue a la escuela, ni visitó una gran ciudad. Él nunca viajó más de 200 millas del lugar donde nació. Ninguna de las cosas que hizo lo acompañó la grandeza. No tenía credenciales. Sin embargo, él tenía 33 años cuando la opinión pública se le volteó, cuando sus amigos lo dejaron y lo negaron, cuando lo dejaron solo para morir en una cruz. Cuando él estaba muriendo, los que lo ejecutaron se sortearon sus ropas, la única propiedad que él tenía en la tierra. Pero cuando él murió, él se levantó de la tumba, él resucitó y por 19 siglos él ha sido la figura principal de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado en toda la tierra, todos los reyes que han reinado en la tierra, no han afectado la vida de este hombre.
we can truly de give esta thanks vida de Cristo. and celebrate the fact Esta that Navidad Jesus nosotros Christ was born, podemos dar and that gracias through porque him Cristo all nació the nations of the earth have been blessed. y porque todas Just las as God naciones del mundo han sido Jesus came bendecidas. that you might have life, and that you might Jesucristo have it vino more abundantly. para darnos vida y Are para you darnos in vida en need of that abundancia. abundant life? ¿Estás en necesidad Are de you esta in vida need en of that abundancia? quality of life that ¿Estás en only Jesus necesidad de Christ can give? esta calidad de Jesus vida is que God's solo gift of love, Cristo puede dar? freely given Jesús es el don de to Dios, all el who will regalo de believe Dios and by dado faith para receive it. nosotros For God gratuitamente so loved para que this lo world recibamos. that he gave his Porque only el Señor begotten nos Son, amó tanto que that dio a su whoever Hijo believes in him unigénito shall para not que perish, todo aquel que en él cree but no have se pierda, everlasting life mas tenga vida and eterna abundant life. y vida en abundancia. Jesus is God's gift Jesús of love, es el freely. regalo de If you amor put your trust in de him, Dios para he will nosotros. change your life. Y si tú pones tu fe en Él, Él cambiará tu vida para siempre. Amén. Heavenly Father, we thank you for that amazing gift. Señor, te damos gracias por este regalo maravilloso Lord, que nos diste. because you gave, Te and we damos give. gracias Heavenly Father, I pray por lo que nos that as has you dado. gave us Jesus, so Señor, we would give to others Jesus, the Que good así como news tú of nos diste a Jesus. Jesús, nosotros podamos dar Heavenly las buenas Father, I pray noticias de this salvación a Christmas los demás. you Te would pido bring que esta into our Navidad, lives Señor, traigas a nuestro people corazón y a nuestras who are in need, vidas, people Señor, who need gente to que be está en lifted up, necesidad, people who gente need que to be given a necesita better life, una vida who need mejor hope. y que necesita Bring them esperanza. into our lives. Tráelas a nuestras And Lord vidas God, I pray that you would give us the words to speak. y danos, Señor, palabra That para you would hablarles. Fill our mouths with good news. Llena nuestras bocas de buenas Father, I nuevas. pray that you would Pido, send your Señor, church que in the power of your Holy envíes a tu Spirit iglesia en el poder de tu Espíritu Santo a I este pray this mundo en Christmas that we necesidad. would Te pido, rejoice Señor, in que what esta you have Navidad done in our nos lives, what you have regocijemos done en in lo our que tú society, has what hecho you en have done nuestra in the sociedad world through your y en nuestro influence. mundo. And Lord, we look forward to the day when Y, you Señor, come again and you Te rule pido que and cuando reign tú in this vengas world. otra vez puedas What an reinar awesome place en that este will be mundo. when your influence is complete. Y qué gran love cambio será cuando tu We thank influencia you for sea the hope that completa en we este have in mundo. you. And we thank you Señor, te damos that the best gracias is yet ahead. porque lo Be mejor está por glorified venir. in your church, I pray. Glorifícate en tu And I ask iglesia this en in the este name of día, en el Jesus nombre de Christ. Jesús. Amen. Amén.